Vamos a ver los ciclos de Plutón en la carta natal de Argentina. Lo vamos a ver desde el comienzo de la democracia. Se cumplen 40 años este año del retorno de la democracia. Entonces vamos a ir analizando los diferentes ciclos que sucedieron en estos últimos 40 años, observando las fechas de asunciones. ¿Por qué tomo Plutón? Básicamente porque es un planeta transpersonal que tiene un ciclo largo, o sea, va a estar varios años en cada signo y va a atravesar y va a ir tocando diferentes partes de la carta natal, tanto de Argentina como de una persona, de un individuo. Entonces, esto nos permite ver cambios y procesos mucho más profundos y de mayor transformación. ¿Por qué inicio desde el 83? Bueno, básicamente la historia argentina es más larga, aunque es un país relativamente joven, tiene un poquito más de 200 años, pero nos sirve para entender la parte final del siglo XX, cómo sale Argentina del siglo XX, cómo ingresa al siglo XXI y qué está pasando ahora. En 1983 asume Raúl Alfonsín a la presidencia. Plutón hace una conjunción a Júpiter natal. Plutón venía de estar atravesando la casa 12, o sea, durante el proceso, la década del 70, Plutón estuvo atravesando la casa 12 de Argentina y esto claramente fue un proceso de transformación muy interno, muy de luchas, ¿sí? De luchas armadas, y cuando Plutón atraviesa el ascendente en Libra, básicamente se opta ya por dejar de lado esas luchas y empezar a emerger algo nuevo, completamente diferente. Entonces este Plutón en Júpiter de alguna manera está indicando cierta transformación profunda de todo lo que tenga que ver con lo ideológico, con la expansión. Hay que destruir de alguna manera la ideología, que era la que estaba en lucha anteriormente, o sea, las ideologías que estaban en pugna. Está en la casa 1, ¿sí? Cuando asume Alfonsín. Y acá lo que vamos a ver es, de alguna forma, un proceso de recomposición de toda la democracia, la estructura democrática, donde se empieza a sobrevalorar, pero lo económico fue muy difícil para Alfonsín durante esa presidencia, y sobre todo para los argentinos, y el motivo principal es que Neptuno estaba haciendo su retorno. Argentina estaba teniendo su retorno neptuniano, Neptuno en Sagitario y en la casa 2. Entonces la economía fue verdaderamente muy, muy difícil. Este Neptuno en Sagitario puede llegar a indicar de alguna manera ese proceso inflacionario que se vivió Argentina. Yo me acuerdo que era muy chico, o sea, bueno, se llegó a tener, primero antes del Plan Austral, que es como lo que trajo Alfonsín para combatir de alguna manera la inflación. Argentina llegó a tener un billete de 1 millón de pesos. Yo me acuerdo de haberlo visto. Luego, ese peso, el peso de ese momento, se cambió al Plan Austral. Bueno, esto permitió como reducir momentáneamente la inflación, pero luego hubo un proceso a fines de la presidencia de Alfonsín que termina con su no derrocamiento, pero bueno, él termina entregando el poder anticipadamente al caudillo que se venía y que iba a dominar la década del 90. Pero bueno, este Neptuno claramente afectó y hizo que la economía argentina, ese Neptuno en casa 2, hizo que la economía argentina no esté como muy, muy clara y como que las cosas se empiecen a ir de las manos. También el Plutón en casa 1, en conjunción a Júpiter, activó cierta necesidad de transformar, sobre todo desde lo ideológico. ¿Sí? Desde lo ideológico fue muy, muy importante que haya una transformación. Bien, continuando, ¿sí? Luego de Alfonsín vamos a encontrar a la presidencia del caudillo riojano
Carlos Menem. De hecho, bueno, antes previamente hubo una interna con Cafiero, básicamente, con Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y otra figura importante del peronismo, pero bueno, del peronismo de Buenos Aires, y Menem era el peronismo federal, el caudillaje, etcétera, etcétera, aunque de alguna manera terminó haciendo todo lo contrario a sus raíces peronistas, pero de alguna forma, bueno, Menem fue el que modernizó la Argentina. La Argentina estaba muy atrasada en cuanto la modernización, sobre todo de las empresas estatales, de la electricidad, de la telefonía. El último proceso de modernización había sido de Frondizi en fines de los 50, década del 60, entonces las cosas estaban viejas y obsoletas, o sea, la gente tardaba años en tener un teléfono en la casa, y la tecnología era muy obsoleta. Proceso también un poco por la descomposición económica de la década del 70 y la profundización de esa crisis económica de la década del 80. Menem lo que trae es un gran proceso de transformación y de vuelta, ese Plutón ya había atravesado la primera etapa de tocar Júpiter y ya estaba directamente cuando inicia su primera presidencia, está directamente en Escorpio. En Escorpio, si bien seguía en casa 1, Menem de alguna manera es un gran renovador, o sea, es un gran renovador de la energía. Y también ahí, ese Plutón en Escorpio trae como muchas cosas oscuras que sucedieron en la década del 90. Si observamos ya tanto Urano como Neptuno ya pasaron a la casa 3, también Saturno. Entonces, la casa 3, acá podemos hablar de todo lo que tenga que ver con comunicación, las telecomunicaciones fueron muy importantes. Urano tiene que ver con la tecnológico, ¿sí? Entonces, este Urano en la casa 3 nos va a indicar cómo es de alguna forma esa renovación y esa necesidad de renovar lo tecnológico, lo comunicativo. Entonces, sí, hubo un proceso de mejora de privatización, sí, que básicamente fue privatización de las empresas telefónicas, Entel, que se dividieron el país entre dos empresas, una francesa y otra española. Y también, bueno, es interesante que justo está todo en Capricornio, entonces también hay una renovación y una, digamos, renovación tecnológica de las estructuras, ¿sí? Las estructuras incluso del Estado, ¿sí? Hubo una reforma del Estado muy importante, que fue la reformulación de la Constitución Nacional en ese famoso Pacto de Olivos, donde Alfonsín y Menem pactan renovar la Constitución a cambio de, bueno, de algunas cosas, sobre todo hasta para Menem lo que quería era la reelección y luego y que quería o sea, quería la reelección indefinida. Eso se le puso un control, se le puso un stop a Menem, hasta aquí llegaste. Pero bueno, básicamente su gran motivación era la reelección. Bueno, y hay como cambios también en los mandatos, pasan de 6 a 4 años. Entonces Menem ingresó con un mandato de 6 años y luego tuvo el segundo de 4 años, o sea, lo cual estuvo 10 años gobernando. Por eso aparece como el último gran presidente argentino, porque estuvo más tiempo que nadie continuado, con muchas cosas oscuras claramente, y esto sin duda es ese Plutón en Escorpio, que, bueno, básicamente un atentado contra su hijo, los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, que es una mutual del Estado de Israel en Argentina, el, el- la explosión de Río Tercero, de, de las armas en Río Tercero, bueno, las armas, la venta de armas a países en guerra,
bueno, hubo muchas cosas, cosas oscuras políticas, pero de alguna forma se lo recuerda como un gran transformador de la economía. Algunos la pasaron muy mal, otros ganaron mucho dinero, pero fue como una renovación de la economía. Muy importante fue ese periodo de Argentina. Luego en el 99 entra este señor al poder, que tuvo poco tiempo, venía de alguna manera a querer continuar con las cosas positivas y con las cosas que sirvieron en el periodo anterior, por ejemplo el 1-1, pero quería traer como una imagen renovada de la política y una imagen mucho más austera, mucho más cercana al pueblo, mucho más honesta, de alguna forma, que es la de Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, en su presidencia, Plutón está en casa 2 y es acá donde verdaderamente termina explotando la economía. Plutón, cuando ingresa Fernando de la Rúa, Plutón en casa 2 está haciendo una, no está haciendo una conjunción, pero bueno, en algún momento lo tocó una conjunción al Neptuno, al Neptuno de Argentina, al Neptuno natal, y ahí probablemente es cuando explota verdaderamente la economía, cuando ya no se sostenía más la olla a presión. Lo económico, Argentina siempre va a tener como temas vinculados a lo económico, principalmente porque en su carta natal tiene a Urano y Neptuno en la casa 2, que es el área de lo económico. Luego tiene como muy buenos aspectos como ese Júpiter en Libra, en Escorpio, perdón, Júpiter en casa 1, eso es muy bueno, siempre va a haber para crecer, para expandirte, el Sol en casa 10, hasta incluso la Luna en casa 4 en Capricornio es muy buena. La Luna representa el pueblo en la carta natal de un país. Esta Luna en Capricornio va a indicar un pueblo maduro, un pueblo con ciertas restricciones muchas veces, pero que puede atravesar y que puede madurar emocionalmente, que puede sostener muchas cosas. De hecho, bueno, es así como lo vivimos muchos de nosotros, cómo se vive. Bueno, luego después de esa explosión, de esa implosión, hay un periodo de básicamente de transición hacia un nuevo poder. Bueno, está a fin del 2001, hay 4 o 5 presidentes aproximadamente que cambian de poder, o sea, tras la renuncia de la Rúa, la renuncia entre comillas, ¿no? Porque básicamente hubo que echarlo a patadas, y termina asumiendo Duhalde. Y acá esto es interesante porque, bueno, Duhalde asume un 2 de enero a la presidencia. Realmente se venía asumiendo el 10 de diciembre, salvo la primera de Menem, ¿sí?, que asume un 8 de julio, y después vamos a ver qué otros presidentes no asumieron el 10 de diciembre. Duhalde no asume el 10 de diciembre porque había urgencia, asume el 2 de enero, luego de unas navidades un poco extrañas para los que vivimos en aquel momento. Plutón sigue en casa 2. Plutón está haciendo, ya se acerca esa conjunción a Urano en donde se necesita de alguna manera transformar todo tipo de ideal. O sea, ese Neptuno, o sea, esa conjunción a Neptuno hace que todos los ideales se empiecen a destruir, se empiecen a borrar, a eliminar de la faz de la Tierra y empiece un periodo un poquito más realista. La economía argentina se empieza a cerrar sobre sí misma, y empieza el proceso de aislamiento del mundo. O sea, si Menem fue alguien que abrió Argentina al mundo, luego por exceso de algo, o sea, viene otra cosa que es, bueno, ahora hay que cerrarse, hay que empezar, tenemos que consumir lo que generamos nosotros, tenemos que producir nosotros para el mercado interno, o lo que los
historiadores y economistas, historiadores económicos llaman la sustitución de importaciones, que básicamente producir, en vez de importar algo de quizás mejor calidad, porque como no tenés, no te alcanzan, no tenés los dólares, bueno, los sustituís por productos propios. Esto es algo que generalmente la sustitución de importaciones, todos los periodos de mayor restricción son los que avalan ese tipo de economía y desarrollan ese tipo de economía. ¿Qué más? Bueno, Neptuno está en la casa 4, Urano estaba haciendo una conjunción a Saturno, entonces esto como que de alguna forma empieza a llevar cierta creatividad a la Argentina. Hay como cierta necesidad de, bueno, de recrearse y de empezar como a reconstruir nuestra identidad desde la creatividad. Y acá, bueno, nace como de alguna forma, no con Dualde, sino que luego se va a profundizar, la idea de lo nacional y popular, ¿sí? Pero Dualde más por una cuestión de necesidad del momento, fue el que de alguna forma pudo articular como esa bomba que había explotado y empezar de a poco a reconstruir con sus lazos políticos, bueno, con su lazo del conurbano y conurbano bonaerense y articulándolo con los gobernadores. O sea, fue como muy importante. La Argentina, o sea, esto por ahí no se dice mucho, pero estuvo casi a punto de desaparecer, de que haya una escisión de las provincias y una separación y un reordenamiento del país. O sea, básicamente que se cree otro país. No sabremos cómo hubiera sucedido, pero no sucedió y se mantuvo la unidad territorial. Y en el 2003 asume Néstor Kirchner, que es de alguna forma, podríamos decir, el primer Perón del siglo XXI. Eh, Básicamente ganó las elecciones por abandono, o sea, pero bueno, es como ganó sus elecciones había mucha baja de credibilidad en la política y en la política como proceso de transformación de la vida de las personas. Eso luego se fue, ese relato, ese discurso luego fue cambiando, transformándose, y fueron, bueno, Néstor Kirchner y el kirchnerismo, que es, el kirchnerismo excede a Néstor Kirchner y excede a Cristina. Él asume un 9 de julio, si es otro presidente que asume en otra fecha. Acá la Argentina básicamente empieza a crecer. Ese Plutón termina de alguna manera su tránsito por la casa 2 y empieza a transitar la casa 3. Acá la comunicación empieza a ser como muy importante, el relato, ¿sí? Esta es una época en donde está dominada por el relato, o sea, por la narrativa, por la construcción de una narrativa, de una verdad que quizá no era la verdad para muchos. Sí hubo un proceso de verdadera transformación, de crecimiento. Aumentó la producción, el PBI, se empieza a generar también en Argentina como cierta especie de comunión con aliados estratégicos de la región y cierto combate con enemigos, entre comillas, o sea, con Bush. Bueno, hay un video de Néstor medio prepoteando a George Bush, presidente de Estados Unidos en ese momento, en una conferencia en Mar del Plata, en un encuentro de mandatarios de América. Y él ahí amigado con Chávez. Bueno, todo un proceso interesante de transformación y de revisión. Hay mucha casa 5, ¿sí? En este momento, Neptuno, Marte, Urano, estaban en tránsito por la casa 5, entonces
Argentina empieza a tener cierto protagonismo, cierta como trascendencia, ¿cierto? Empieza como hay un renacer verdaderamente de Argentina y una nueva identidad, de alguna manera, como que también se empezó a buscar como una reconfiguración y un reentendimiento de la década del 70, de los derechos humanos, de quizás heridas que todavía estaban un poco sin cerrar en ese momento, pero lo económico siempre es dominante, ¿sí? Siempre es dominante en cualquier país, o sea, verdaderamente es dominante. Luego Néstor coloca a su mujer, a Cristina Fernández de Kirchner, y acá es donde verdaderamente empieza el proceso de transformación de Argentina hacia, hacia donde la presencia de los Kirchner empieza a ser como mucho más predominante en toda la política. De alguna manera, obviamente Cristina para mí es la política más preparada del siglo XXI. O sea, es una política eh, con mucha capacidad de oratoria, con mucha capacidad de convencimiento, claramente con mucha inteligencia, muchísima inteligencia. Y ganó elecciones, o sea, claramente. Así que eso digamos, el feedback del electorado la validó en su momento, hoy ya claramente no. Eh, pero creo yo, la última gran política del siglo XXI con pies en el siglo XX. O sea, como que hay como un proceso de transformación y de alguna manera modernizó la política y la forma de hacer política en Argentina. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Eso eso ya no tiene nada que ver. Pero bueno, ella va a tener dos presidencias. ¿Sí? Dos presidencias. Para los que no lo saben, Cristina no es la primera mujer presidente de la Argentina, esa fue María Estela Martínez de Perón. Pero bueno, ellos a veces se atribuyen que ellos fue la primera presidenta de la Argentina, no lo fue. O sea, no, esa estadística no es correcta. De hecho, no es la única ex presidenta mujer viva, o sea, porque María Estela Martínez de Perón todavía vive en España. Bien, ella asume el 10 de diciembre, que es una fecha un poco fatiga para asumir, porque el Sol siempre en esa época va a estar haciendo una conjunción a Neptuno y acá puede haber como cierta efervescencia y cierta ilusión acerca de lo que va a ser la presidencia. Hay mucha energía acerca de ese Neptuno, hay mucha energía emocional. Cristina también es neptuniana porque es de Piscis, así que tiene mucha energía de Piscis. Júpiter está en casa 3, esto le da como mucha posibilidad de comunicación, de crecimiento desde lo comunicativo. Plutón está en casa 3. Hay como un gran proceso de transformación de los miedos y los medios empiezan a ser amigos enemigos. O sea, y ese es ese Plutón en casa 3. Y acá es donde empieza la gran dicotomía de los presidentes, de la presidenta en esta dicotomía amigo-enemigo. Se crea la grieta se inicia en este periodo, el periodo que va del 2007 hasta actual, o sea, todavía, pero se inicia acá. Y hay también como mucha energía, hay energía en Casa 5, mucha renovación de lo que es la autoexpresión de la Argentina. Saturno empieza a estar en Casa 11, entonces en los grupos, es como que hay mucha, de alguna forma es un periodo en donde los grupos también empiezan a ser importantes, los grupos, por ejemplo, la Cámpora y todos esos tipos de asociaciones y de grupos, o sea, que se convalidan en una idea en común y, bueno, y que tratan de luchar. Ese Saturno estaba en la casa 11. Y Marte, si bien está en la casa 9, está como activando de alguna manera, iba a llegar al medio cielo y al Sol durante el proceso
de su mandato. Entonces iba a ser que Argentina esté mega combativa también, sobre todo con los socios internacionales y de vuelta aceleraron como mucho la grieta, no solo interna, sino como externa, entonces como amigo enemigo era como tal país es amigo, tal país es enemigo, tal tipo de política es amiga, tal tipo de política es enemiga. Fue un proceso interesante como para verlo, ya de alguna manera fue cerrándose. En su segunda presidencia, ella que gana con el 54%, en el medio de la presidencia se le muere su marido, Néstor Kirchner, que esto de alguna manera fue como un boost para que ella pueda asumir. Y acá ya lo que encontramos es que esta presidencia empieza a ser un poquito mucho más restrictiva. Las políticas económicas que fueron realizando empiezan a tener cierta restricción. Y esto lo da sobre todo ese Saturno conjunción a Júpiter en la casa 1. Entonces, como que no se podían iniciar muchas cosas, no se podían hacer muchas cosas, y es donde sucede el famoso voto no negativo de Cobos, el vicepresidente, que entra con ellos vía una alianza. Eso es en la primera presidencia. Pero bueno, en esta segunda presidencia ya viene con esas restricciones, viene con esas luchas, viene con esas dicotomías que no... Y ese Saturno en casa 1 no la ayudó, claramente. No entendió que tenía que reordenarse, que tenía que reagruparse, que tenía que ser mucho más disciplinada y sobre todo empezar a transformar profundamente. O sea, sí lo entendió en la Argentina, la energía, porque como el nivel de rechazo con el que termina es mucho más alto con el nivel de aceptación con el que fue elegido. Muchísimo más alto. Pero bueno, esto quizás es esa cosa que tienen los políticos de creer que los votos son propios y que no, los votos son del momento, no son nada es tuyo, sino todo te lo pueden sacar. Acá es interesante ya, Urano está en tránsito en la casa 6, ya venía en tránsito en la casa 6. Y esto indica cierta imprevisibilidad en cuanto al día a día. Argentina se transformó bastante caótica en el día a día. O sea, cada día pasaba algo diferente, cada día pasaba algo nuevo, no se podía planificar en el día a día. Y eso es el Urano en casa 6. Hay que ser muy creativo. Cuando Urano está en tu casa 6 transitando, tienes que ser muy creativo porque te van a aparecer cosas imprevistas en el día a día. Luego del 2000, bueno, viene el 2015 y acá asume Mauricio Macri, entre comillas, un outsider de la política, que creo que eso se decía en ese momento, o sea que era como alguien que venía más del ámbito empresarial y, a ver, me estoy equivocando. Había sido, obviamente, intendente de Buenos Aires, y déjenme decir intendente porque Buenos Aires es un municipio, o sea, no, esto de gobierno de la ciudad, jefe, todas esas cosas, no va. O sea, él había sido intendente de Buenos Aires, pero antes había sido, bueno, presidente de Boca, etcétera, pero venía como de ámbito familiar, además es ingeniero, o sea, la mayoría de los presidentes siempre eran abogados, ingeniero, y él asume nuevamente en esa fecha fatídica, el 10 de diciembre, asume obviamente con mucha ilusión, con baile, cantando Gilda, etcétera, etcétera. Saturno estaba haciendo una conjunción a Urano. Lo económico o sea, empezó bien, o sea, empezó como con ese Saturno en casa 2 ordenando la economía, como pretendiendo reordenar la economía, pretendiendo acabar con la grieta, pero seguía Urano en casa 6 ahí trastocando el día a día. Plutón ya se estaba acercando a la casa 4 y se estaba acercando sobre todo a la Luna, ¿sí? Y esto es acá donde eh, hay que detenerse un poquito más. El tránsito de Plutón sobre la Luna de Argentina es donde empieza de alguna manera a transformar y a trastocar a la población argentina. Es donde la población, el pueblo, la Luna siempre es el pueblo, empieza a sentir mayor presión, empieza a sentir
mayor necesidad de transformación, mayor agotamiento de la política, porque genera una tensión con el sol, ¿sí? El sol es, en una carta natal de un país, es el presidente, es el líder, el rey. Y este Plutón durante todo este periodo hizo esa conjunción a la luna, que ya es una luna que tiene en Argentina que es bastante restrictiva porque está en Capricornio. Pues todas esas restricciones empezaron a sentirse mucho más fuertes, mucho más palpables, mucho más molestas, y no fue tan bueno para la Argentina, para el pueblo, sobre todo, ¿sí? Donde empezó a sentirse como, bueno, los aumentos de las tarifas, la incertidumbre en cuanto al trabajo, en cuanto al despido, en cuanto a las restricciones que había. Pero esa luna se va a sentir todavía más fuerte con este señor, que es Alberto Fernández, ¿sí? Luego de Macri viene Alberto Fernández con una alianza con el kirchnerismo, hacen como una gran alianza para ganarle al macrismo, donde Cristina a dedo elige a Alberto Fernández como presidente. Alberto Fernández quizás va a ser recordado como uno de los peores presidentes de la Argentina, probablemente porque no tendría que haber sido presidente, pero no tenía quizás la autoridad o el liderazgo para ser presidente, sino sí tiene mucha capacidad para ser político que articula cosas, pero no para esa posición. Bueno, fue muy criticado su presidencia. Acá ese Plutón, bueno, ya atravesó la casa 4. El Plutón sobre la Luna fue muy importante, pero, y acá es donde viene cierta restricción de Argentina. Saturno estuvo en tránsito en la casa 4, Plutón sobre la casa 4, entonces todo lo que tenga que ver con las raíces de Argentina fueron como muy trastocadas, muy movilizadas. Eh, y hay algo de, de esta presidencia que va a quedar, que es básicamente, bueno, el periodo del COVID y del aislamiento, y bueno, que según ellos también es lo que trastocó mucho la economía, y que no permitimos crecer, y después no sé qué, entre la pandemia, la sequía, etcétera. Pero sí fue un gobierno como que no cumplió las expectativas. Urano en casa 7, bueno, indica como socios bastante disímiles y cambiantes, como que acá se empleó como mucho a China, siempre como fueron a ese eje, China, Rusia, etcétera. Y Plutón, bueno, Plutón en casa 4 cerca de Saturno. Esto fue como principalmente por lo que estuvo teñida la presidencia de Alberto, ¿sí? Que termina con muy mala imagen y con un cambio hacia lo desconocido, porque se viene en el 2023 presidente electo Javier Milei, este verdadero outsider de la política. Pero eso lo voy a dejar para otro video, para cómo va a ser la carta de asunción del próximo presidente Javier Milei y qué posibilidades puede llegar a tener, ¿sí? Cuando termine de asumir, y que de alguna manera que puede llegar a pasar del destino de este país y de esta nación. Para la próxima, estén atentos al próximo video.